El teorema de aproximación universal demuestra que independientemente de qué función queramos aprender con una red neuronal, es decir, que independientemente de qué queramos aprender con una red neuronal, existe un perceptrón multicapa con una y exclusivamente una sola capa oculta que puede representar esa función. Este resultado matemático, este teorema, reta la mera existencia del aprendizaje profundo, donde comúnmente tenemos arquitecturas de redes neuronales que tienen decenas de capas. Acompáñame en este video para conocer más detalles sobre el teorema de aproximación universal de las redes neuronales y para determinar si efectivamente necesitamos al aprendizaje profundo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Informalmente y visualmente, lo que nos dice el teorema de aproximación universal de las redes neuronales artificiales es que realmente no necesitamos a una red neuronal profunda provista de múltiples capas ocultas, sino que un perceptrón multicapa tradicional, también conocido comúnmente como MLP, de exclusivamente una sola capa oculta, es más que suficiente. Claro, el teorema no nos dice cuántas neuronas ocultas tiene esa capa. Podrían ser una gran cantidad de neuronas ocultas. Sin embargo, dice que con una sola capa oculta es suficiente para representar prácticamente cualquier función. Y claro está, como muchos teoremas, casi todos ellos son válidos bajo ciertas suposiciones y una suposición clave de este teorema es que esto es válido para funciones de activación de una cierta familia, la cual es comúnmente representada por la función sigmoide. Si ustedes no están familiarizados con el concepto de funciones de activación, aquí arriba les dejo un vínculo a un video que ya tenemos en este canal donde explicamos muchas de las funciones de activación más utilizadas hoy en día. Ahora, este resultado teórico es tan importante que múltiples investigadores han trabajado en relajar las suposiciones que lo hacen válido. Por ejemplo, el trabajo de Lesno y otros amplió la familia de funciones de activación que permiten la validez de este teorema y ahora se incluye, por ejemplo, la función de activación ReLU, que es una de las funciones de activación más utilizadas hoy en día. Ahora, debo mencionar esta definición que yo estoy dando aquí del teorema de aproximación universal de las redes neuronales artificiales es relativamente informal, por decirlo menos. Si ustedes desean conocer los detalles matemáticos, les recomiendo mucho la referencia de Hornick, donde inclusive se muestra la demostración de este teorema. Ahora, este resultado teórico tan importante realmente abona a las redes neuronales. De hecho, nos permite decir de una forma informal que efectivamente las redes neuronales son aproximadores universales que pueden aprender prácticamente cualquier función. Eso es algo extremadamente poderoso. Sin embargo, este mismo teorema de aproximación universal también está abonando en contra de las redes neuronales profundas, porque en realidad nos está diciendo que no necesitamos una gran cantidad de capas ocultas, sino que con una sola es más que suficiente para representar prácticamente cualquier función. Sin embargo, este resultado teórico, este teorema tiene sus limitaciones, tiene sus peros y estos están asociados al entrenamiento de ese perceptrón multicapa de una sola capa oculta. Vamos enfocándonos en la primera limitación que está asociada al conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, nosotros podríamos tener dos clases que están representadas por estas bolitas en color azul y en color morado. Y tal vez nosotros quisiéramos construir un perceptrón multicapa que clasificara estas bolitas y a partir de estos datos nosotros podríamos aproximar una función que efectivamente lograra la siguiente clasificación, donde todas las bolitas que se encuentran en la parte superior de esta diagonal serían de la clase azul y todas las bolitas que se encuentran en la parte inferior serían de la clase morada. Y con esto efectivamente se está cumpliendo el teorema de aproximación universal. Tenemos un MLP potencialmente de una sola capa oculta que es capaz de representar cualquier función.
en este caso, aproximó la función que permitió la clasificación, pero esa clasificación la permitió para los datos de entrenamiento. Lo que no nos dice el teorema de aproximación universal es que efectivamente esta aproximación que nosotros obtuvimos con los datos de entrenamiento efectivamente va a generalizar bien para datos no vistos durante el entrenamiento. Entonces aquí claramente tenemos una limitación del poder del teorema de aproximación universal. Ahora vamos viendo otra limitación que también está asociada al entrenamiento de ese perceptrón multicapa. Efectivamente, el teorema de aproximación universal nos dice que nosotros vamos a tener una estructura de un MLP de una sola capa oculta que es capaz de representar cualquier función. Sin embargo, lo que no nos está diciendo es que el algoritmo de optimización que nosotros estemos utilizando para entrenar a ese perceptrón multicapa de una sola capa oculta va a encontrar los valores de los parámetros adecuados para efectivamente aprender esa función. Es decir, no nos dice nada, no nos garantiza que nosotros vamos a encontrar los valores, la combinación de los pesos que efectivamente te lleven a aprender esa función con un error mínimo. Esta es una limitación del teorema de aproximación universal que por supuesto da entrada al aprendizaje profundo, a la necesidad del aprendizaje profundo, que se caracteriza porque cada una de las capas va aprendiendo ciertas características de nuestros datos de una forma jerárquica utilizando sus múltiples niveles. Y esto está apoyado por una gran cantidad de evidencia experimental, justo como lo podemos ver aquí en este ejemplo donde vamos aprendiendo los bordes y después las formas, por ejemplo, los ojos, para eventualmente poder representar un rostro de una forma abstracta. Hay muchísima evidencia empírica atrás del aprendizaje profundo, atrás de las ventajas del aprendizaje profundo. Entonces, aquí partimos de la explicación de algo muy importante del teorema de aproximación universal que abonaba en contra del aprendizaje profundo. Sin embargo, después de ver las limitantes de este teorema, lo que no nos decía con respecto al entrenamiento de ese perceptrón multicapa, efectivamente podemos darnos cuenta la evidencia que hay atrás del aprendizaje profundo, la evidencia empírica, nos permite darnos cuenta de que efectivamente el aprendizaje profundo es necesario. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para ra. Para pa pa para parararam.